¿Qué tal, chicos? Buenos días. A ver cómo sale esto de las clases virtuales. Yo por mi parte, esto de estar encerrado me está volviendo loco y esto me viene bien. Prefiero hablar con vosotros que simplemente mandaros tareas o ejercicios. Y si la cosa funciona, pues voy a intentar que tengamos clases así. Mis explicaciones van a ser las mismas, vais a tener todo en pantalla y creo que os puede ser más ameno que simplemente poneros a hacer tareas. Si os pido que me mandéis algo, pues no tengáis ningún reparo en hacerme algún comentario o proponerme alguna idea. De momento vamos a hacerlo así, ¿vale? Mirad, tenéis la misma imagen que os mandé para casa, para que la usarais de referencia y pusierais sobre ella todos los datos que os dije que buscaseis. Esta está mucho más completa, la vais a tener ya aquí en el vídeo y la podéis usar para completar la que vosotros habéis hecho. Y lo que vamos a hacer hoy es explicarla, porque necesitamos conocer bastantes cosas, aunque son simplemente teóricas y no son nada complejas, pero necesitamos dominar parte de tanto de la nomenclatura como de las características internas de la Tierra para luego entender mejor cómo funciona la dinámica, la tectónica, cómo se mueven las placas, qué ocurre en el manto, etcétera, ¿vale? Mirad, veis que he hecho una línea aquí en el medio porque en esta imagen lo que se pretende es representar dos formas o dos puntos de vista de estudiar la estructura interna de la Tierra. A la izquierda tenéis la estructura interna de la Tierra estudiada desde el punto de vista de su composición, es decir, de qué está hecha cada capa, simplemente, y las características de cada capa, sin entrar en movimientos, dinámica ni nada por el estilo. Y en la parte de la derecha, pues están las mismas capas, pero agrupadas de otra manera en función de cómo se comportan cuando se mueven y cuando actúa la tectónica de placas sobre ellas. Vamos a empezar por la parte de la izquierda y vamos a ver que es la más rápida y la que todo el mundo de alguna manera recuerda de cursos anteriores, incluso de primaria. Y nosotros lo que vamos a hacer es añadirle cosas nuevas porque nuestro nivel no lo permite, ¿vale? Vamos a empezar por la corteza, a ver si haciendo zoom se ve bien. No sé si estáis flipando, pero yo estoy un poco flipado. Bueno, mirad, corteza, manto y núcleo. Eso no cambia. Y en esta forma de estudiar la estructura interna de la Tierra, según su composición, se mantienen esa- esas tres capas. Recordad que en la corteza, si habéis hecho la actividad, pues os habrán salido unos grosores o unos espesores de entre 10 y 70 kilómetros de espesor. El 10 es bastante común, casi en cualquier sitio en lo que busquéis vais a encontrar que ese es más o menos el grosor mínimo de la corteza, pero el grosor máximo, pues según donde miréis, pues puede cambiar de, aquí aparece 35, en otros sitios podéis encontrar 70, depende de cuánto continente, de cuánta montaña, de cuánto haya por encima, pues de lo que se considera en la cota cero o el fondo oceánico, que sería la parte de la corteza más delgada. Eso nos permite diferenciar una corteza continental, es decir, la parte de la corteza que está por encima del agua, y la corteza oceánica, que es evidentemente el fondo de los océanos. Fijaros que aquí para cada una de las cortezas os dice cuáles son las principales rocas o cuál es la principal composición de cada una de ellas. Rocas graníticas y otros tipos de rocas de tipo granítico, y en la corteza oceánica rocas basálticas. Esto a lo mejor no os acordáis, pero para eso estoy yo y os lo digo. Tanto las rocas graníticas como las rocas basálticas son rocas magmáticas o ígneas. Son rocas que se forman a partir de la solidificación del magma cuando sale a la superficie. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos
esta misma estructura interna desde el punto de vista de su dinámica. Y aquí veis a la izquierda del todo que predominan los silicatos de aluminio de densidad no muy alta. Bueno, este último dato para nosotros no tiene mucha importancia, pero sí nos podemos quedar con esta idea de que los silicatos son los componentes, las rocas de mayor presencia en la corteza terrestre. Recordad que los silicatos son compuestos, os lo he puesto aquí, son compuestos que están formados por sílice, esa es la sustancia química que tenéis ahí en la pantalla, más cualquier otro elemento que se le añada. Puede ser silicato de aluminio, silicato de magnesio, silicato de hierro, distintos tipos de silicato. Pero en concreto, esta sustancia, la sílice, no el silicio, que sería el elemento químico, sino la sílice o el óxido de silicio, es el elemento o el compuesto en este caso más abundante en la corteza terrestre. Es de hecho la sustancia de la que está hecha la arena de la playa. La arena de la playa, la arena de los desiertos, el fondo de los mares, todo eso es puro sílice. Y de la corteza poco más, una capa rígida formada principalmente por rocas magmáticas o silicatos que varía su grosor en función de las cordilleras o las montañas que haya sobre ella y poco más, ¿vale? Si seguimos hacia abajo nos encontramos, voy a quitar un poquito de zoom, nos encontramos el manto. Ya hemos dicho que para nosotros la corteza va a tener entre 10 y 70 kilómetros de espesor, ¿vale? ¿Qué espesor tiene el manto? Bueno, pues para todo, y aquí sí hay uniformidad, el manto llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Ese no es su grosor, eso significa que llega hasta los 2.900 kilómetros. Habría que quitarle en este caso simplemente los 70 kilómetros como mucho que tiene la corteza por encima de él, ¿vale? ¿Y qué es el manto? ¿De qué está hecho el manto? Bueno, pues es fácil porque hemos visto muchas veces, seguro que habéis visto todos muchas veces, salir el material del manto a través de volcanes y de eso es de lo que está hecho el manto. Cuando ese material sale a través de volcanes se llama lava, pero el nombre que recibe cuando ese material está en el interior de la Tierra, formando parte del manto, se llama magma. Y de nuevo está formado principalmente por silicatos de hierro y magnesio. Tiene sentido que esté hecho principalmente de silicatos porque son los materiales del manto los que van a salir a la superficie, se van a enfriar y se van a convertir en las rocas de la superficie, en los continentes, en los fondos de los mares. Por tanto, tiene sentido que corteza y manto compartan una misma composición, o sean similares en cuanto a composición. Fijaros que ahora mismo no voy a hablar nada de temperatura, ni voy a hablar nada de corriente de convección, porque ahora mismo estamos estudiando simplemente la Tierra o la estructura interna desde el punto de vista de su composición. Por tanto, ese es el único dato que en esta parte nos interesa saber. La profundidad del manto o el grosor del manto, prácticamente 2.900 kilómetros, formado por materiales principalmente silicatos de hierro y magnesio, y como mucho podemos añadir que esos materiales se encuentran semifundidos. No es porque la lava, cuando nosotros vemos el magma salir, esa lava que ya no tiene la presión que hay en el interior de la Tierra, se vuelve muy líquida. Pero si pudiéramos ver el magma en su estado original dentro del manto, veríamos que tiene un aspecto muy parecido a la mermelada. No sería ni líquido, si fuese como la miel sería demasiado líquido,
Si fuese como el barro sería demasiado sólido, pues está ahí, entre la arcilla blanda, la mermelada, ese tipo de textura. Y eso se debe a que en el interior de la Tierra la presión es tan grande y aumenta a medida que nos acercamos al núcleo, que los materiales, aunque quieran o aunque deberían estar líquidos, no lo están debido a esa presión. ¿De acuerdo? Pues si seguimos hacia abajo, nos acercamos al núcleo, y aunque en el manto podríamos diferenciar un manto externo o un manto superior, perdón, y un manto inferior, eso ahora mismo no es realmente importante. En el núcleo sí tenemos que destacar un núcleo externo, que sería este, y un núcleo interno. ¿Y por qué? Pues por varias razones y porque son tremendamente diferentes. Son tan diferentes que hace necesario diferenciarlo. Veis que el núcleo interno llega hasta los 5.150 kilómetros. Si os habéis parado a hacer o a calcular o a averiguar el grosor de cada capa, seguro que sabéis hacerlo, pero ya os digo yo que lo único que tenéis que hacer es ir restando la profundidad de la capa anterior de la siguiente. Es decir, si el núcleo externo llega hasta los 5.150 kilómetros, ¿qué grosor tiene? Pues 5.150 kilómetros menos 2.900. ¿Vale? No tiene mucha dificultad. ¿Qué características tiene el núcleo externo? Bueno, lo tenéis aquí puesto. Evidentemente está formado por materiales líquidos o por sustancias líquidas. En este caso, su principal componente son metales. Metales del tipo de hierro y del níquel. Esa es la principal composición del núcleo. Pero además, algo que lo hace no curioso, sino vital para la vida en la Tierra, es que esos materiales se encuentran girando alrededor del núcleo interno, que ahora hablaremos de él. Es decir, existen millones y millones y millones de toneladas de metal fundido girando alrededor del núcleo interno. Y eso en física pues nos enseñan que genera un campo magnético. Tanto metal girando a tan alta temperatura, por leyes físicas que ahora no vienen al caso, genera un campo magnético, que es el campo magnético que tiene la Tierra, que es importante pues desde cosas tan básicas como poder orientarnos con la brújula, como algo que ahora os enseñaré después porque todavía no domino el cambio de pantalla, que es el escudo para la radiación de microondas que nos llega del Sol. Es decir, el campo magnético que crea el núcleo externo sirve de escudo para proteger a la Tierra de la onda o de la radiación de microondas que nos llega del Sol. Eso permite algo tan básico como que exista vida en la Tierra. Si no hubiera este campo magnético, la Tierra sería como una naranja metida en un microondas funcionando. Imaginaros cómo sería la Tierra. Sería una bola de materiales sólidos sin ningún tipo de vida ni posibilidad de que la hubiera. Por supuesto no habría agua líquida ni parecido. Pues esa es la importancia que tiene el núcleo, su composición y su dinámica. El núcleo externo. ¿Qué pasa con el núcleo interno? Pues el núcleo interno también es metálico, también está formado por metales. Está formado por metales porque en el proceso de formación de la Tierra, o según las teorías que se aceptan del proceso de formación de la Tierra, al principio, cuando todos los materiales se fueron condensando y concentrando en una inmensa bola,
Los materiales más densos, más pesados, se fueron quedando en el centro de esa bola y los más ligeros o los menos densos pues se quedaron por encima de ellos. Por eso los materiales metálicos están formando parte de la composición del núcleo. Bueno, a lo mejor no lo sabíais o lo habéis averiguado ya haciendo estas actividades. El núcleo interno, que este es el radio o esta es la profundidad máxima de la Tierra, los 6.371 kilómetros. El núcleo interno es sólido, es una inmensa bola metálica sólida que además de generar el calor que mantiene toda la dinámica de la Tierra, y vamos a verlo después, es el motor que genera las corrientes de convección que vamos a ver después que se forman en el manto y que son la clave para entender y comprender la tectónica de placas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un rápido resumen porque esto no tiene mucha complejidad. Vale, corteza. Es una capa sólida de entre 10 y 35 que tenéis ahí o 70 kilómetros de profundidad, que la podemos diferenciar o la podemos dividir en la corteza continental o corteza oceánica, ambas con una composición similar a base de roca magmática o ígnea. Si os queréis aprender lo de que en la continental abundan rocas graníticas y en la oceánica basáltica, pues bien, pero es más inteligente aprenderse un solo dato para las dos. Tanto la corteza continental como la corteza oceánica están formadas principalmente por rocas magmáticas. Todo esto va a tener mucho más sentido cuando veamos la dinámica y cómo funciona la salida de materiales a través de grietas en la corteza, como esos materiales, como ese magma convertido en lava se solidifica y por tanto se convierte en roca que forma parte de la corteza. Pues eso nos permitirá ver o entender todo esto con más claridad. Bueno, pues esa corteza está de alguna manera descansando, flotando, no está pegada ni soldada al manto, sino que descansa sobre él. Y ese manto, que llega hasta los 2.900 kilómetros, recordad que está formado igualmente, igual que por la corteza, bueno, aquí no hay rocas porque está en estado líquido o semifundido, pero la composición es la misma, principalmente por silicato. Y tampoco hace falta recordar si son de hierro o de magnesio, principalmente silicato. La temperatura del manto, como es tan profundo, pues varía mucho desde las zonas que están en contacto con la corteza hasta pues las zonas que están en contacto con el núcleo externo. Puede variar de entre los 500, 600, 700 grados en las zonas próximas a la corteza hasta los 1600, 1800, 1900 en las zonas próximas al núcleo. Vamos a ver también, cuando veamos la dinámica de la Tierra, que precisamente esas diferencias de temperatura en el manto van a ser la clave para entender y para que se creen las corrientes de convección. Pero eso vendrá después. Y por último llegamos al núcleo. Y recordad que en el núcleo sí es importante que diferenciemos el núcleo externo del núcleo interno, ¿vale? ¿Qué tenemos que recordar, qué tenemos que saber del núcleo externo? Bueno, pues es básico que está en estado líquido, que está formado por metales y que gira alrededor del núcleo interno. Eso es fundamental, y es fundamental por lo que os acabo de explicar, porque ese giro, ese movimiento genera, y a veces es fácil confundirlo de campo magnético con campo gravitatorio o gravedad con campo magnético. Tened cuidado con eso, que aunque sé que a vosotros no os va a pasar, pero no sería raro que a alguno le pase.
Entonces, el núcleo externo lo que crea es el campo magnético, un campo invisible que, entre otras muchas cosas, nos protege de la radiación de microondas. Y cuando habléis de la radiación, pues tampoco confundáis la radiación de microondas con cualquiera que se os ocurra, que si los rayos ultravioleta, que si la radiación gamma, no. Radiación microondas, la misma que genera un microondas, que por eso se llama así el aparato. Y la Tierra sufriría los mismos efectos que cualquier cosa que metamos en el microondas y le demos a calentar 2 minutos. Pues la Tierra sería una enorme bola de piedra que no tendría absolutamente nada en su superficie. Pero eso no es así gracias al campo magnético. Y por último, el núcleo interno. Recordad el núcleo interno, que también es metálico, y que tanto el núcleo interno como el núcleo externo son metálicos, porque en el proceso de formación de la Tierra los materiales más densos se fueron al centro de esa enorme bola que se estaba formando, que el núcleo interno es sólido, es una bola de metal tal cual, y que es el origen o el responsable de que el calor de la Tierra se mantenga. No sé si alguna vez habéis pensado por qué la Tierra se mantiene caliente, o por qué el calor no se acaba o no se termina. Bueno, pues en el núcleo ocurren reacciones eh, similares a las que ocurren cuando estalla una bomba atómica. Hay desintegraciones, reacciones nucleares que liberan calor, tanto calor que la Tierra se mantiene así y se mantendrá así pues por los siglos de los siglos. Es como si tuviéramos un pequeño sol ahí dentro, y las estrellas se mantienen activas precisamente por ese proceso de desintegración y liberación de calor. Pues ese es el papel que tiene el núcleo en el funcionamiento de nuestro planeta. Y pensaba hacer hoy pues las dos partes, la, la estructura interna según su composición, y por otro lado ver después la estructura interna según su dinámica. Pero se me ha hecho esto más largo de lo que yo tenía pensado, y creo que solamente vamos a hacer hoy la estructura o la parte de la Tierra basada en su composición. Lo que voy a hacer es añadir a este vídeo otro en el que os explico, para que veáis mejor con imágenes, qué es eso del campo magnético, qué es eso de la radiación microondas y cómo nos protege el campo magnético de las microondas. ¿De acuerdo? Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo no sé si esto ha salido bien o si os sirve mejor que simplemente mandaros tareas o no. A mí me sirve y me imagino que estáis ahí detrás, y también me anima. Y espero que a vosotros os pase lo mismo. Voy a preparar el siguiente vídeo y os lo preparo para que lo tengáis mañana disponible. Y nos vemos muy pronto, ¿vale, chicos? Un abrazo y un saludo a todos. Buenas chicos, ¿qué tal? Aquí estoy con mi setup de teleprofe. Acabo de grabaros el vídeo que veréis mañana sobre la estructura de la Tierra, y bueno, os explico en ese vídeo parte de lo que os mandé de tarea para casa. Y ahora estaba completando algo que os he dicho en el vídeo, que os tenía que añadir un par de fotos, un par de datos sobre algo que sale en el vídeo que veréis mañana, y eso es lo que estaba haciendo ahora. Pero quería grabarme para que yo no puedo veros a vosotros, pero me imagino que estáis por ahí. Quería grabarme para que me vierais y que, bueno, y desearos que no hayáis perdido la ilusión y que no la perdáis
ninguno de estos días, que ya mismo estamos de vuelta o que lo importante es que realmente esto pase pronto y todo el mundo salga de esto reforzado. Nos seguiremos viendo o bien cara a cara o bien en la cámara o bien yo detrás de la cámara, pero bueno, a mí me ayuda a hacer esto en vez de simplemente mandar tareas o ejercicios. Repito, espero que estéis bien, que no perdáis la ilusión, que sigáis trabajando, que lo estáis haciendo genial y que nos vemos muy pronto, ¿vale? Un saludo, chicos. Hola chicos. Bueno, como os dije, os tenía que mandar o en poner alguna imagen sobre qué significa eso del campo magnético y las microondas. Pues mira, esta es una de las imágenes que mejor muestra o explica en qué consiste y de qué nos protege eso del campo magnético. No es una imagen real, evidentemente, no es una imagen que esté a escala, ni los tamaños, ni las distancias, pero sí es una imagen que demuestra muy visualmente de qué nos protege el campo magnético y qué pasaría si no estuviera. Nos llegan muchas cosas malas del Sol, no solamente la radiación microondas, y la Tierra, milagrosamente o afortunadamente para nosotros, tiene un escudo para todas ellas. Tenemos la capa de ozono, que sirve de escudo de barrera para la radiación ultravioleta, que de otra manera, si llegase el 100% a la Tierra, o nosotros recibiéramos el 100% de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol, la vida sería absolutamente imposible. Provocaría mutaciones, tumores, daños en la piel, un sinfín de inconvenientes y de problemas que harían que la vida, por lo menos fuera del agua o en contacto con el Sol, fuese imposible. Pero también nos llega algo tan mortal como es la radiación microondas. Y ya digo que tan mortal como imaginarse que estamos dentro de un microondas y que le dan al on. Bueno, pues la Tierra también tiene un escudo para eso. Y ese escudo es el campo magnético. Y el único responsable de que exista el campo magnético es, como ya visteis en el vídeo anterior, el núcleo externo. Tanto porque está hecho de metales como porque esos metales se mueven girando alrededor del núcleo interno. Y para que todo esto sea todavía mucho más ameno, y como afortunadamente o desafortunadamente tenemos mucho tiempo libre en casa, hay una película que parece que está hecha específicamente para este tema, que se llama El Núcleo, The Core en inglés. En esta película totalmente de ciencia ficción se plantean la situación tan dramática de que el núcleo externo está dejando de girar, y al estar dejando de girar, el campo magnético va perdiendo intensidad, fuerza, y se teme que llegue totalmente a desaparecer, y por tanto eso sería el final completamente de la vida en la Tierra. Bueno, pues a los americanos, por supuesto, se les ocurre fabricar una especie de submarino, pero que va a permitir a una tripulación llegar a ese núcleo externo para intentar arreglar el problema. Yo os recomiendo la película, que aunque es de hace unos años, es entretenida, es muy visual, es impactante, y además durante la película hablan de muchos aspectos que nosotros o ya hemos visto o vamos a ver en este tema. Por tanto, si tenéis algún ratito de descanso, que seguro que lo tendréis y os apetece, pues os invito a que la veáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos veremos en la próxima clase, que será igual que la que acabáis de tener sobre la composición de la estructura interna de la Tierra,
Puede ser algo similar, pero basándonos en la dinámica, en qué ocurre dentro de la Tierra, qué movimiento hay, cuál es el origen de esos movimientos, qué consecuencias tienen, etcétera. Eso ya lo dejamos para el viernes, ¿de acuerdo? Un saludo a todos.